Oscar Díaz y en este día traigo un taller que considero muy pertinente para nuestros jóvenes. En esta ocasión he invitado a la profesora Marcelina López Santo. Ella es directora del Observatorio Étnico de la institución educativa Villa del Socorro. También es presidenta de la asociación Afroparme. Ella nos acompañará en el día de hoy y estaremos con ella, que tiene una amplia experiencia en el tema de imagen e identidad. Estaremos socializando a través de sus saberes y conocimientos este tema. Tenemos el objetivo de este taller es fortalecer la imagen y la aceptación y también la autoestima de nuestros jóvenes y avanzar hacia el autorreconocimiento de ellos. Desde su experiencia, usted cómo con los jóvenes con los que ha trabajado, desde su experiencia, usted cómo expresa cómo le ha tocado vivenciar esto del autorreconocimiento en los jóvenes que usted ha trabajado. Bueno, hablaría primero pues como desde lo personal. Yo creo que la historia de vida, estos 45 años que tengo, han sido un total aprendizaje. En un primer momento yo puedo decir que me pasó lo mismo que Guillermina. Aprendí a leer contextos donde nunca vi una persona que se semejara a mis rasgos físicos, a mi color, a mi forma de pelo. Todo el tiempo los referentes eran blanco mestizos. En un segundo lugar también podemos ver que en el colegio nunca se me habló pues como de mi historia, y lo poquito de que me hablaban, por ejemplo, era relacionado con una África que es una África pobre, no una África empobrecida. Siempre la mostraban como una África pobre, con unos seres inferiores, con menos derechos, con menos dignidad, lo que para mí autoestima nunca fue suficiente, porque eso a mí no me hacía enaltecer, eso a mí no me permitía sentirme orgullosa de lo que soy, eso a mí lo que hacía era bajarme mi autoestima, eso a mí lo que me hacía era no querer ser yo. Entonces ese es también como un poco el llamado con este taller, y es a volver a nuestras raíces, a volver a nuestra historia, a conocer realmente quiénes somos, de dónde somos, porque somos importantes para desde ese punto de vista aprender también como a valorarnos y a querernos. En un tercer momento, yo crecí viendo como cada vez que una niña cumplía 15 años, entonces los papás y toda la familia y la sociedad, que para que ella se vea bonita y todo esto, entonces había que alisarle el pelo. Y de verdad me imagino que sí, porque a mí en esa época yo no tuve 15, pues a mí no me tocó hasta ahí, pero me imagino que se sentían lindas, porque una vez yo llegué a 11, grado 11, que me gradué, también pasé por ahí, también tomé la decisión, por ejemplo, de alisarme mi pelo, y yo me sentía muy bonita y muy orgullosa de ese pelo liso. Pero eso hacía también parte de todo ese desconocimiento de mi historia, de mis raíces, de todo ese empoderamiento que jamás tuve en todo ese proceso escolar para poder saber quién soy y sentirme bien con lo que soy. Hoy, después de decolonizar mi saber, de reflexionar, de hacer bastantes comprensiones, yo puedo decir que me siento una mujer linda, me siento una mujer bella, me siento cómoda con el color de mi piel, puedo decir que amo mi pelo como lo luzco hoy día, me encantan estos corroscos que tengo. Entonces, yo creo que cuando las instituciones educativas logren graduar personas con este tipo de sentimiento, con este tipo de personalidad, podemos decir que han logrado su misionalidad. Entonces, como ya nosotros
no lo logramos, ya esto digamos que es para las nuevas generaciones, cuando nosotros no lo logramos, es pertinente que los jóvenes, los adultos que ya estamos hoy, asumamos esto con responsabilidad y que vuelvo, insisto, volvamos a nuestras raíces, volvamos a nuestra historia, resignifiquemos todo ese saber y empoderemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que se conviertan también en esos abanderados para seguir reproduciendo estos conocimientos y podamos hacer de Medellín, que es una ciudad pluriétnica y multicultural, una ciudad intercultural donde se valoren las diferencias y se respeten todas las formas de ser de cada una de las personas. Ok. En el video observamos que la abuela de Guillermina, cuando Guillermina decide alisarse el pelo, ella no la cuestiona, ella deja que Guillermina vaya y se alisa el pelo. ¿Qué piensa usted de esa actitud? Ve, la actitud de la abuela de Guillermina es la actitud que tienen todas y cada una de las madres de nuestros niños y niñas afrodescendientes no solamente de Medellín, del territorio de Colombia. A nosotros nos corresponde y nos toca esa tarea de orientar, de guiar a nuestras hijas, a nuestros hijos en ese papel de empoderamiento, en ese papel de autorreconocerse, de aceptarse tal cual como son, de saber que esa imagen que ellos proyectan es la imagen que el otro lee, pero también es la imagen con la que el otro te va a dar el valor que tú necesitas. Entonces, nosotros mismos somos los que tenemos que proyectar esa imagen y esa es como la tarea que tienen la mamá, en este caso de Guillermina, de la abuela, mejor dicho, de Guillermina, guiarla en ese camino, en ese proceso de autorreconocimiento, pero sin forzarla, de una forma adecuada, de una forma, digamos, llevadera, comprensiva. Ella en ningún momento le dijo no te lo alices, ella dejó que se lo alisara, pero ella se dio cuenta de que a pesar de todo lo que ella hiciera, el pelo volvería a su naturaleza real. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que eso pasa, o cuando Guillermina se da cuenta de que eso pasa, ella asume y dice, no, yo soy así y no tengo por qué cambiar, y así me veo bonita. Es más, cuando ella cambió, que ella se alisó el pelo, me encanta esa imagen donde ella llega a jugar con los compañeritos y la compañerita le dice, por ejemplo, ¿quién eres tú? O sea, ya ella se quita parte de lo que es, de su característica, de su originalidad, tanto que no la reconocen. Entonces, eso también es como para que nosotros lo tengamos en cuenta. No podemos dejar de ser lo que somos por darle gusto a una sociedad o a una comunidad que de una u otra forma, por su ignorancia o por su intolerancia, no me acepta tal cual como soy. Entonces, yo creo que eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Ahora, considero también, si nos analizamos otra parte del video, considero también que esa actitud de la amiga de Guillermina, cuando le dice a ella que se cambie el pelo, ojo con esas actitudes, porque esa es una actitud racista. Ella no lo hizo con esa intención, ahí no hay ninguna agresividad en la forma de decirlo, en la forma de recomendarlo, pero sí hay un tono de violencia al yo decirle al otro que si se alisa el pelo se ve mejor o que va a tener un grado de notoriedad mayor, porque a eso mismo es lo que nosotros le estamos llamando como un racismo solapado, soterrado, un racismo que ha venido siendo normalizado dentro de nuestra sociedad y que es lo que nosotros no podemos permitir, y que a partir de hoy en día tenemos que alzar nuestras voces y empezar a exponer este tipo de situaciones y ser conscientes de que cada uno de nosotros es diferente, somos diferentes,
pero que eso no implica que no seamos seres humanos con iguales derechos en igualdad y en dignidad. Muy bien. Profesora Marcelina, ¿qué le aconsejaría usted a los jóvenes? Bueno, importantísimo, aquí tenemos varias recomendaciones y una principal es acercarse a la historia. Nuestra historia afrocolombiana es una historia que merece ser contada, es la historia de Colombia. Tenemos la ley de historia que es de 2017 que nos está diciendo a nosotros precisamente a nosotros no, a las instituciones educativas, que se debe trabajar la historia de Colombia y eso no es gratis. Y precisamente en el artículo 1 nos están haciendo énfasis en esa identidad nacional. Y cuando se habla de esa identidad nacional, obligatoriamente estamos hablando de lo que es también esa identidad, identidad étnica o esa identidad cultural. Creo también que es importante en ese sentido conocer sus raíces, su ancestralidad, y para eso es imperativo que cada uno investigue lo que es su árbol genealógico, de dónde viene, de dónde vengo, para poder identificar cuál es esa identidad nacional o esa identidad cultural que me identifica y que me hace ser yo con todas esas herencias, que nos dejan también nuestros ancestros. Otra parte importante y significativa que nosotros necesitamos conocer para poder fortalecer esa imagen y para poder fortalecer esa identidad y para poder fortalecer ese autorreconocimiento es poder identificar cuál es ese legado cultural que de una u otra forma dejaron nuestros ancestros al llegar a este territorio en condición de esclavizados. Y que de una u otra forma ellos no se quedaron allí, sino que hicieron todo lo posible por superar esa etapa difícil de su vida y poder también como llegar a superarlo y seguir luchando, seguir en la lucha, por decirlo así, por la recuperación de esa no solamente de esa identidad, sino de ese, yo lo llamo, ese reconocimiento jurídico. Recuerden que cuando en 1851 se da todo ese proceso de la abolición de la esclavitud, la población afro o la población o los descendientes de esa población esclavizada quedan en el territorio nacional y quedan como en el limbo, como que no soy de aquí, no soy de allá, como unas personas que no tenían tierra. Pero es la Constitución del 91 quien les da ese reconocimiento jurídico y los hace afrocolombianos. Y también permite precisamente que a partir de la normatividad que se crea, sus derechos sean reconocidos. Entonces es muy importante conocer ese legado. También es importante que una vez nosotros tengamos todo este recorrido, podamos sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, de lo que somos, ¿cierto? De lo que somos, de dónde venimos. Y a eso es lo que nosotros también estamos llamando un poco como la aceptación, pero también de ese autorreconocimiento. Y si yo tengo todo eso, entonces la siguiente recomendación es que nos empoderemos de nuestra cultura. Vivamos nuestra cultura de una forma, consciente, responsable, pero también transmitámosla de generación en generación, porque es la pervivencia precisamente la que nos va a permitir ese progreso como comunidad o como pueblo étnico de Colombia. Autorreconocerse con todo lo que son, sin miedos, pero también sin tutubeos. O sea, cuando a usted en una entidad lo llamen
y le pregunten cómo se autorreconoce, cómo se autodenomina, no le dé miedo, no le dé temor, no le dé nada de decir soy negro, soy afrodescendiente, soy raizal, soy palenquero. Son palabras que nosotros tenemos que pronunciar con todas sus letras, son palabras que nosotros tenemos que pronunciar con todo el amor, con toda esa energía, que cuando nosotros la digamos, las personas sientan ese orgullo que nosotros tenemos por dentro, de ser lo que somos. Para la escuela y para la institucionalidad también tengo otra recomendación, porque no todos los que estamos aquí pueden ser jóvenes, también podemos tener personas adultas. Entonces creo pertinente hacer esta recomendación en este espacio también para la escuela y para la institucionalidad, y es que si nosotros queremos lograr que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas se sientan orgullosos de sí mismos, que con su cuerpo, con su forma de ser, con su color de piel, con su pelo, con sus facciones, con todo, creo que es importante desarrollar acciones entre vías, y una de ellas es la educación intercultural, una educación que se dé en la escuela desde el reconocimiento mío, pero también desde el reconocimiento del otro y entre nosotros. Es decir, que todos sepamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, para poder que exista un verdadero respeto entre cada uno de nosotros y esa valoración también por las diferencias. Creo importantísimo entonces, en un segundo lugar, que podamos trabajar lo que es esa educación propia. Fundamental, lo que yo hablaba ahorita, que le toca ese papel a la mamá, a la abuela, eso no es un papel solamente de la familia, es un papel también de la comunidad étnica. Cómo nosotros como grupo étnico nos empoderamos de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, y los llevamos hasta el punto de que cada niño, cada niña, cada joven se empodere de sí mismo, y que cuando ellos lleguen a estos espacios ya sociales donde se tienen que juntar con otros, lleguen fortalecidos, de tal modo que de esos fenómenos como racismo, discriminación, xenofobia desaparezcan, o al menos hagan el menor estrago posible dentro de su vida y dentro de su personalidad. Y finalmente creo que si ya cubrimos esos dos ámbitos del entorno, creo que es importantísimo también que cubramos el ámbito de la sociedad. Y para eso creo que es imperativo que nosotros creemos esa educación antirracista, una educación dirigida a la ciudad, una educación dirigida al pueblo, una educación que esté mediada por los medios de comunicaciones, donde lleguemos a todos los rincones de la ciudad y le podamos primero socializar y compartir que el racismo existe. Segundo, de que nuestros chicos y nuestras chicas son víctimas de él, y que como tal eso no se puede seguir reproduciendo, pero también es importantísimo que seamos conscientes de nuestras diferencias. Entonces, no solamente digamos, ya tenemos ahí niños, tenemos jóvenes, tenemos el entorno escolar, tenemos la casa, tenemos la calle. Entonces, en todos los ámbitos, a todos los ámbitos tiene que llegar este conocimiento. Si no hay una educación antirracista general, global, no podemos nosotros hablar de un proceso que sea serio, de un proceso que sea significativo y de un proceso que tenga resultados en nuestra comunidad para el futuro. Muy bien. Profesora Marcelina, ¿usted cómo se define? Bueno, si me preguntas hoy cómo me defino después de todo este aprendizaje y después de todo lo que les he comentado, yo podría decir que soy una mujer afrocolombiana, una mujer que está orgullosa de su ancestralidad, una mujer que acepta sus rasgos físicos, su pelo, pero sobre todo una mujer que acepta su historia.
Entonces creo que de esa forma me defino. Soy afrocolombiana, pero también soy afrodescendiente. Recordemos que cuando yo digo afrodescendiente es un término que abarca toda la diáspora africana en América. Digamos que somos, que nuestros ancestros fueron las personas esclavizadas, pero cuando nosotros hablamos de afrocolombianos son precisamente esos herederos de esa ancestralidad, de estas personas que fueron esclavizadas, que fueron reconocidas en la Constitución del 91 como parte de este territorio. Muchas gracias, profesora Marcelina. Lo que acaba de hacer la profesora Marcelina es autorreconocerse. Y me surge otra preguntita. Si yo soy mestizo, ¿puedo autorreconocerme como afro? Bueno, por eso ahorita yo les hablaba de buscar lo que nosotros llamamos nuestro árbol genealógico. Entonces, es el árbol genealógico el que me va a mostrar a mí cuál es mi raíz, cuáles son esas descendencias y los que me van a permitir informar, designar o ese autorreconocimiento. Entonces, digamos que, claro pues que si nos vamos a hablar de autorreconocimiento, entonces tendríamos que ir un poco más allá y decir también que hay muchas formas de autorreconocerse. Porque yo me autorreconozco, como lo estoy diciendo ahorita, por genética, que sería mi árbol genealógico, es eso que yo heredé de esos ancestros, pero también hay una que es directa, que es fenotípica, y la fenotípica es tal cual como está usted y yo en ese momento, donde sí, nosotros llegamos, automáticamente la gente dice, no, él es afrodescendiente o él es negro. Sin embargo, algo aquí que es importante es que el autorreconocimiento es personal, o sea, soy yo la que tiene que decir cómo me autorreconozco, más el otro no tiene por qué hacerlo por mí, así sepa o así la evidencia física, como en este caso lo indique, usted tiene la obligación de preguntarme cómo me autorreconozco. Y cuando yo digo que por genética, es importantísimo tener eso también porque me estás hablando de que una persona mestiza. Y podemos decir que hoy nosotros, no solamente en Medellín, sino en Colombia, tenemos familias interculturales. Unas familias interculturales donde hay parejas que son mestizas, son afrocolombianas o son mestizas indígenas o son indígenas mestizas. Entonces todas esas son personas o son familias interculturales. Y si yo soy por pertenecer a una familia intercultural, tengo mi piel más clara, eso no quiere decir que yo no sea afrodescendiente. O sea, porque por genética yo tengo esa herencia de mis padres. Entonces, en ese sentido, se podría reconocer también como afrodescendiente. Y el factor cultural. Factor cultural también juega. Si nosotros vamos a hablar de autorreconocimiento, el factor cultural también juega. De hecho, las personas que habitan en las zonas de Urabá, por ejemplo, donde la población mayoritaria es afrodescendiente, muchas personas se autorreconocen como afrodescendiente, o en el caso de Quibdó, donde digamos que el 90% de la población es afrocolombiana o afrodescendiente o negra. Digamos que hay también una cierta cantidad de población mestiza que es comerciante y que de una u otra forma ellos han tenido sus familias interculturales allá, y estos hijos de ellos de una u otra forma deciden con cuál identidad se autorreconocen. Entonces muchos de ellos se autorreconocen también como afrodescendientes, y eso pues no está tampoco mal. Muchas gracias, profe Marcelina. Ha sido una
entrevista muy productiva que nos ha enseñado mucho. Hemos aprendido mucho de la identidad, del autorreconocimiento y es la base para que nosotros empecemos a fortalecer nuestros procesos culturales. Para terminar en este taller, profesora Marcelina, me gustaría dar un último mensaje a nuestra audiencia, a nuestros jóvenes o a todas las personas que en este día están conectadas. Bueno, creo que es importante tratar este tema, agradecerle entonces a la gerencia étnica por este espacio, esta oportunidad de poder compartir estos saberes, estos conocimientos con nuestra comunidad, con nuestros jóvenes, hacerles ese llamado solícito, dulce, amoroso, para que digamos, como se diría por allá en nuestros ancestros, escarbemos un poquito de nuestra historia para que encontremos esas raíces, encontremos ese origen y podamos también como ponerlo en contexto, exteriorizarlo de la mejor forma, aceptándonos, reconociéndonos y trabajando para que el resto de nuestra comunidad también lo haga. Creo que es el momento. Yo siempre he dicho que la historia nuestra tiene 4 periodos y que este periodo yo lo denomino, al igual que nuestro cimarrón, bueno, que se me olvidó ahorita, siempre se me olvida, bueno, al igual que nuestro cimarrón Juan de Dios, yo siempre he dicho que este es el periodo del reconocimiento, entonces del renacimiento, y el periodo del renacimiento tiene todo que ver con el reconocimiento, pero también con el autorreconocimiento. Entonces no solamente esperemos que los otros nos den, sino que nosotros también demos o aportemos desde nuestro ser, de nuestro entender, desde nuestro conocer. Entonces eso sería como todo. Gracias por escucharnos y espero que lo poco que les he podido ofrecer en el día de hoy sea fructífero y que les sea muy significativo para la vida de cada uno de ustedes.